Amigos y amigas de Nuevo Diario, la verdad es que estoy increíblemente complacida el día de hoy porque tenemos la fortuna de una compañía a distancia, que es una compañía de verdad, estamos de manteles largos porque nos acompaña un primerísimo actor, nada más y nada menos que con nosotros, Darío de Pie. Así que un aplauso, por favor, que nos esté viendo allá en su casita o donde ande. Estamos muy contentos y sobre todo muy agradecidos por su tiempo. Darío, sabemos que está usted con múltiples ocupaciones, valoramos cada segundo y vamos a entrar directamente. ¿Qué fue lo que encontró en la actuación que hizo que usted se quedara ahí? ¿Qué fue lo que encontró? ¿Qué fue lo que lo atrapó para que usted estuviera en el mundo de la actuación? Pues podría dar varias respuestas. Creo que una sería, sin saberlo, en compañía de cierta frecuencia con la que yo me entendí muy bien. Eso también podría ser considerado para algunos como un karma, o sea, hay karmas buenos y malos. Creo que por eso fui a dar ahí. Y luego una euforia interior con la creatividad. O sea, cuando yo estaba haciendo algo que tenía relación con la actuación, como en la escuela o en los diferentes trabajitos que tuve al principio, pues yo sí sentía una euforia por estar en ese ambiente, en el escenario, pero no nada más en el escenario, sino en la convivencia con este tipo de personas que forman el medio. Conocí gente muy interesante muy al principio. Hice teatro escolar y eso, pero fue cuando ahí empecé a trabajar, me di cuenta de la magnitud del medio que había yo elegido para desarrollarme. Aunque yo estaba pues haciendo pininos, trabajando de comparsa sí, de comparsa, hacía comparsería. Trabajé en un espectáculo que fue la primera versión que se hizo en México del musical Cabaret, y luego trabajé en uno de los tenorios que hacía Gonzalo Vega, y ahí me vio, decía, de aquí soy. Curiosamente, después de eso fue que decidí estudiar. Y ahí encontré a la gente de mi generación con la que me desarrollé por años. Y había euforia, la euforia y el entusiasmo mezclados. Yo sabía que tenía que estar ahí. A veces con miedos, tuve que vencer muchos miedos, ¿no? Porque el medio da miedo. Ya lo creo. Y fíjese que ha tocado un punto increíble, el miedo. ¿Cuál ha sido en su vida en general el miedo más grande que ha tenido que superar? El relacionarme con gente de poder, ¡Wow! ¡Qué fuerte! con el que es el dueño del balón o la dueña del balón. Ahí es donde, pero lo fui venciendo y atreverme a acercarme a ciertos medios como la televisión. Estaba muy refugiado en el teatro y en el teatro cabaret porque por una carambola fui a dar, a, aparte, ser parte del elenco de Fernando Luján cuando todavía existía el SAI, un sindicato independiente, que estuvieron como 10 años haciendo su lucha. Yo no pertenecía todavía creo que sí ya pertenecía a la ANDA, pero en estos ámbitos de teatro cabaret no había ese tipo de limitaciones. Alguien me recomendó con él, ahí lo conocí haciendo la audición, me dijo, te quedas nada más que bueno, hacemos estos cambios, porque cada quien tenía que llevar sus números, porque era un espectáculo fragmentado de sketches, muy bonito, muy divertido, tuvo mucho éxito y trabajé con él 3 años. Y nada más trabajaba de jueves a sábado, entonces ¡Wow! tenía toda la semana para tomar clases, tomaba clases de acrobacia, de danza, o sea, fue una época muy buena, pero la televisión estaba ahí como anunciándose que si quería o no quería, en mi interior, ¿no? Porque ellos ni sabían quién era yo, aunque había estado en el SEA, pero mi paso por el SEA fue realmente fugaz, fueron 6 meses nada más. Me decanté más por la escuela en la que estaba en la tarde, que era una escuela que tenía Sergio Bustamante, en donde tenía maestros divinos como Hugo Argüelles, él mismo. Y entonces me fui quedando más en ese medio y me gustó mucho, pero sí tenía la ambición de hacer televisión y tomé un curso con el maestro Héctor Mendoza y el maestro Héctor Mendoza montó una obra, me incluyó en ella y como la estrella era Ofelia Medina, pues la fue a ver gente muy importante y ahí supe que yo le había gustado como actor, desde luego, a ciertas personas y con mucho miedo lo vencí, me acerqué, toqué la puerta y empecé a hacer televisión. Y lo iba temblando, ¿no? De miedo. Y luego ya poco a poco uno se acostumbra y lo va dejando. Y así otras cosas, como por ejemplo que empezar a hacer
por mi cuenta espectáculos unipersonales, también fue como un salto al vacío. Afortunadamente, tuve mucho apoyo, me ayudó mucha gente, Naum Carmona, Fabiola Díaz de León, personas que no son conocidas, pero que son importantes en mi vida. Y ellos me ayudaron mucho y empecé a hacer las cosas por mi cuenta y empecé una nueva etapa. Así, el miedo siempre hay que enfrentarlo y afortunadamente tengo eso. Algo me da miedo, o me veo orillado o la ambición me gana y entonces puedo vencerlo. Fíjese que escucharlo hablar, ¿no? Durante todas estas experiencias que ha tenido, ¿hay alguna en particular que a usted recuerde que diga a partir de ese momento ya no volví a ser el mismo? ¿Alguna experiencia en particular? Híjole, es que son varios, porque el cambio no fue total de uno en particular, ¿no? Que uno sintiera que hubo un cambio así. Pero yo creo que a partir de que decidí ser independiente y me apoyé en el personaje que ya había creado, no es una creación mía, no es una imitación de la gran María Félix, pero sí le aporté cosas mías que considero pequeñas creaciones. A partir de ahí ya no volví a ser el mismo, incluso para el medio me convertí en otra cosa. Fue una transición porque al principio pues hubo rechazo por parte del medio y me di cuenta por varias situaciones y luego vi que había logrado vencer esa resistencia y que entonces ya era aceptado con toda esta parafernalia que yo le puse al personaje. Y yo creo que eso es lo más importante, el haberme decidido a hacer las cosas por mi cuenta. Contaba mucho con el equipo, siempre me gustaba mucho estar con los actores en escena y tenía mis actores y actrices favoritos para trabajar, hasta que me di cuenta de que pues no hay cómo hacer que la gente se dedique a algo que no le interesa o que pues, cada quien tiene su vida. Entonces empezaban a deshacer los grupos. Es chistoso porque en la cultura mexicana la cuestión gremial es muy fuerte por un lado y luego no es muy sincera por el otro, ¿no? Como en la actuación, el que va a sobresalir es uno o una, entonces, pues todo el mundo está en esa lucha y en esa búsqueda, entonces en el momento en el que se forma un cuadro de actores y una persona sobresale, los demás empiezan a resentirlo. Que la gente busque su propio lugar, ¿no? Pero yo estaba muy apegado a los equipos y en realidad pues, aprendí, creo que eso es lo que más me marcó, entender que no se podía hacer eh, compañía, o sea, es muy difícil hacer una compañía, sobre todo independiente, porque pues, si es la nacional, pues todos están felices porque tienen un salario fijo, pero hay compañías independientes en donde se arriesga el dinero y a veces puede ir mal o bien, pues entonces no son esas cosas no prosperan, se necesita, hay ejemplos, ¿no? Pero tampoco han sobrevivido al tiempo, ¿no? Se han ido extinguiendo. Son periodos como de 10 años en los que una compañía independiente se puede sostener, pero al cabo del tiempo desaparecen. Y eso es triste, ¿eh? Porque creo que se pierde memoria de la tradición y de la historia del teatro en México, aunque hay grandes cronistas como Luis Mario Moncada de estos fenómenos. Pero bueno, dije, pues si vas solo, voy solo y empecé a tener otro tipo de vida y una libertad muy especial porque entonces ya no tuve que estar sujeto a la opinión de nadie para hacer mis espectáculos. Darío, ¿es posible la libertad? En cierto grado, siempre sí. Y es relativo también a tus conceptos de vida. Claro. Yo, como le explicaba, pues rompí algo y mi vida mejoró, pero sí estaba yo atrapado en que mejor el equipo, o sea, porque yo soy muy gregario, me gusta mucho estar con la gente. Pero eso cambió, ¿eh? Me convertí una especie de ermitaño, viajador o viajante, ¿no? Acompañado de mi pianista y de mis triques, ¿no? Mi vestuario, mis cosas. Y me gustó, fue una etapa padrísima y además se da uno cuenta de la fuerza que tiene uno como estrella, aunque sea una estrella pequeña, pero tiene uno una estrella y tiene uno una responsabilidad y tiene uno un público. Y pues eso no lo sabe uno más que así. Esa atención o ese reconocimiento, pues se reparte, ¿no? Se diluye entre todos. Usted no es ninguna estrella pequeña.
Usted es una estrella enorme, enorme, Muchas enorme, gracias. enorme, de verdad. Y de Pues corazón se lo eso es digo. relativo, ¿no? Hay gente mucho, muy importante. Acaba de mencionar una palabra increíble, ermitaño, ermitaño, esa soledad. ¿Qué es lo que usted encuentra en esa soledad? ¿Qué riqueza que a muchos asusta, que a muchos molesta, que a muchos incomoda, pero que también para bastantes es una bendición? Sí, se vence otro miedo, ¿no? Que es al estar solo. Pero fíjese que descubrí algunas palabras que me dieron una base filosófica para vivirla bien. Una de ellas es que la soledad es una palabra que habla del sol y de la edad. Sol, edad. Qué belleza. Entonces dije, pues es la edad del sol. Entonces la edad del sol, pues es cuando uno empieza a brillar como un completo. Y entonces eso me gustó y me dio, o sea, psicológicamente algo se acomodó. Y dije, esto está muy bien, me gusta. Tiene sus dificultades porque no hay como repartir tareas, todas las tareas recaen sobre uno, pero también aprendí a hacerlo, ¿no? Aquí se va uno quitando limitaciones y dependencias. Ahora, sí me gustan las dependencias, sí me gusta la interacción, eso no está perdido. Afortunadamente la conservo cotidianamente, pero sí, la soledad a mí ahora me gusta muchísimo. Es una maravilla escucharlo. Ha escrito, me imagino que a lo largo de su trayectoria, muchas historias, pero la verdad es que yo particularmente desconozco si en alguna ocasión ha escrito poesía. Alguna vez lo intenté, pero cometí el error de mostrarla y me hicieron papilla y ahí la dejé. Lo que yo me he dedicado a desarrollar son temas de actualidad, usando al personaje, a la roña, con permiso de María, y entonces he desarrollado un tipo de escritura, escribo en el aire, es decir, improviso. Lo que hago es hacer una secuencia fotográfica que después se expone en una pantalla y sobre eso desarrollar los temas. Y bendito sea Dios, tuve una buena formación dentro del hogar, porque creo que la formación que tuve a nivel cultural y de saber ciertas cosas la adquirí más en mi casa que en las escuelas. Mis padres, gente que leyó muchísimo, mi mamá pues está viva todavía, bendito sea Dios, pero mi papá un lector formidable, muy culto, políglota, autodidacta, mi mamá también con licenciatura, mis hermanos son, yo soy el menor y todos ellos sobresalientes en los estudios, muy aplicados, entonces aquí se manejaba una atmósfera de buen idioma, hablar con propiedad, no porque habláramos acartonadamente, sino porque yo escuchaba y aprendía palabras que eran de uso correcto, no se hacía abuso del modismo, se buscaba el término, porque mis hermanos como que competían un poco entre ellos y podía yo observar, ¿no? Y aprender. Entonces eso me sirvió después muchísimo para estar haciendo cabaret o teatro cabaret, porque me gusta más hacer lo que hago en los teatros que en los centros nocturnos y veo que ahí fluye muy bien lo que absorbí estando dentro de esta familia, me gusta mucho. Entonces, puede uno escribir con la improvisación, aunque no quede más que la memoria del espectador, pero está escrito y me acuerdo muy bien de lo que hice. Al principio sí trataba de escribir los espectáculos, pero no pasaba de la introducción, ¿no? Porque lo que hacía más bien era reflexionar sobre las imágenes que iba a presentar y entonces fluía. No queda registro de la improvisación, pero sí queda una memoria y además el gusto de poder hacerlo. Eso fue otro de los miedos que vencí, porque siempre estaba muy dependiente de algún texto, como todos los actores, ¿no? Tenemos que hacer lo que el autor escribió para los personajes y decirlo. Y yo me salí de eso, me fui a otro lado. Hubo ya algunos intentos antes, pero al quedarme solo, eso se destapó y la verdad me da una satisfacción enorme poderme parar en el escenario y no tener miedo de no saber qué vas a decir. Al contrario, siempre tengo de más. Soy súper parlanchín. Maravilloso, Darío, maravilloso.
¿Y recuerda el primer libro o hay algún libro en particular que lo haya, no sé, marcado de manera profunda o una frase de algún libro, algún autor que usted diga, yo a partir de ese momento lo apropié a mi alma? Porque a veces precisamente es lo que encuentra a veces uno en los libros, que a veces nos hablan en determinados momentos, en determinada etapa de nuestra vida, y como que uno dice, ay, parece que me está hablando a mí. ¿Te ha sucedido eso? Es un libro de geografía y fantasía que se llama El maravilloso viaje de Nils Holgersen. La autora es Selma Lagerlöf, es una noruega. Es un libro que yo no sé si actualmente lo sigan usando, pero por décadas se usó como un texto de geografía en la educación primaria. Pero es una novela. Es la novela de un niño que maltrata a los animales y un día pasa algo, se aparece un duende y lo reduce de tamaño y esto lo obliga a convivir con las ratas y con los animales de la granja y acaba teniendo un viaje de exploración en lomos de una parvada de gansos salvajes. Entonces recorre Noruega, por eso es un texto de geografía, porque van bajando y tocando puntos. Y a mí me impresionó mucho la mezcla de esto, de todo lo que es físico y real, como la geografía, enclavado en algo fantástico y es una gran aventura. Creo que ese libro cambió mi forma de leer, porque antes pues, leía cosas más sencillas, pero este es un buen tomo, estaba yo chiquito, lo debo haber leído como a los 8 años, y lo devoré y además lo volví a leer porque había pasajes tanto divertidos como aterradores, ¿no? Porque la guerra de las ratas y luego el jefe de los gansos se enferma. Bueno, hay drama, hay cosas divertidas, pero ese libro cambió mi manera de buscar lo que quería leer. Dejé los cómics, dejé los cuentos infantiles y me fui a libros más serios, muy chico. Y sí, sí, fui buen lector. Ahora soy mejor espectador porque es más fácil y además son cosas textuales. Busco buenos videos de conferencias, de historia. Me gusta mucho el video. Ahora me entretengo. Así es mi manera de leer, ¿no? Algunos con resumen, entonces atrapa uno la esencia de algo. Me gustan los medios que se manejan hoy en día. Y claro, uno se puede entretener en fruslerías también con los videos, pero generalmente lo que busco es información, noticias, actualidad, qué está pasando fuera, porque vivo un poco encerrado, ¿no? Porque mi mamita tiene 93 años, y entonces yo me encargo de cuidarla. Entonces, pues es muy todo intramuros, todo es hacia adentro.